Bueno, buenos días, estimados estudiantes. Vamos a comenzar la clase el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de la civilización inca, la cual fue una de las más destacadas y poderosas de la antigua América del Sur. Esta civilización como tal se desarrolló en la región andina de Sudamérica, principalmente en lo que hoy conocemos como los territorios de Perú, Ecuador, Bolivia y partes de Colombia, también al norte de Chile y Argentina. Este imperio, que se desarrolló aproximadamente desde el siglo XII, tuvo su apogeo desde el siglo XV hasta el año 1532, en el que ocurrió la llegada de los españoles. Un año después de su total rendición como tal, aún hubieron sociedades incas que se resistían a la conquista. Fue hasta el año de 1570 que se conocieron a los últimos incas, denominados como los incas del Collabamba. Los incas fueron una sociedad altamente organizada y sofisticada, conocidos principalmente por su habilidad en la ingeniería, la arquitectura y la administración. La capital de la sociedad inca fue el Cusco, la cual era una impresionante ciudad construida con piedra, con una compleja red de caminos y un sistema de comunicación eficiente. El líder supremo de esta sociedad era el emperador, quien era considerado como una figura divina, o sea, al emperador lo consideraban un dios, y este pensamiento parte a partir de un mito, ya se lo voy a explicar. Como tal, el emperador gobernaba a través de una estructura muy estricta y una jerarquía que consistía en una jerarquía de nobles y gobernadores regionales que administraban los distintos territorios de este pueblo. El imperio inca basaba su economía en la agricultura. Además, los incas desarrollaron técnicas avanzadas sobre el cultivo en terrazas, y esta actividad les permitió aprovechar al máximo las tierras en las montañas. Los principales cultivos eran de maíz, papa y quinoa, y estos eran de los principales granos, pero también ellos criaban llamas, alpacas, para obtener recursos como lana y transporte. Como tal, en la sociedad inca no existía la escritura como la conocemos hoy en día, sino que ellos utilizaban un sistema basado en quipus. Los quipus eran un instrumento el cual utilizaba sogas y nudos. Quipu significa nudo en quichua. Entonces, ellos utilizaban este sistema para llevar registros de cuentas y de esta manera administraban su imperio. Habían tipos de diferentes colores, como por ejemplo el amarillo era para representar oro, ¿no? El rojo era para representar soldados y así. La región desempeñaba un papel fundamental en la sociedad inca. Los incas adoraban una variedad de dioses y diosas, y el culto al sol era especialmente importante porque para ellos era algo sagrado, ya que el sol ellos lo consideraban un dios. Realizaban sacrificios humanos en estas veneraciones y construían templos y santuarios para honrar a sus deidades. Uno de los aspectos más destacados de la cultura inca es su arquitectura. Como tal, construyeron magníficas estructuras, como tenemos a la imponente ciudad de Machu Picchu, que hoy en día es considerada una de las maravillas del mundo y es un destino turístico muy bonito. Aún con toda la historia, la llegada de los españoles, liderados por el general Francisco Pizarro en el siglo XVI, marcó el fin del imperio inca, que fueron conquistados y sometidos al dominio español, lo que resultó en la destrucción de gran parte de su cultura y tradiciones. Pero, a pesar de la conquista, algunos aspectos de la cultura inca han sobrevivido hasta el día de hoy. La descendencia y herencia cultural de los incas aún puede encontrarse en comunidades indígenas de la región andina, y la arquitectura
y sus logros técnicos también continúan fascinando a las personas del mundo moderno. Ok, como tal, los incas, el cargo del inca como emperador de esta sociedad surgió de dos mitos. El primero de ellos quiere decir que el dios Viracocha mandó a su hijo a, a este territorio a asentar su bastón, y donde él mascara su bastón debía gobernar y cuidar a las personas de ahí. Ese es uno de los mitos. Bueno, entonces, como tal, la sociedad inca es una sociedad muy rica en historia y es importante conocerla porque esta refuerza nuestra identidad cultural como ecuatorianos. La sociedad inca fue una sociedad muy organizada. De hecho, en esta sociedad no existía el desempleo. Cuando cuando un hombre especialmente llegaba a cierta edad, este era llamado para cumplir labor en el ejército o en otros trabajos si este no podría pelear, por lo cual el Imperio Inca tuvo un ejército muy grande. Ok. Ellos tenían un sistema, una estructura social tan bien organizada que cuando ellos emprendían labores de conquista de otros territorios, otras sociedades, ofrecían enseñarles a estas a administrarse según su forma, siendo que éstas deban rendirse al Imperio Inca. Hubieron sociedades que aceptaron, pero hubieron otras que no, para lo cual ellos sometían a estas personas, ¿no? Dentro de la estructura social inca, el último estrato de la misma eran los yanaconas, que en este espacio entraban los esclavos, pero también los prisioneros de guerra, bueno, pues sucedían en esclavos. Entonces, cuando estas personas ya formaban una familia, esta condición de esclavos la heredaba la misma familia. Entonces, este sistema perduró por mucho tiempo y su organización es lo que permitió el éxito y, el, y el crecimiento de esta sociedad. Ok, bueno, vamos a ver un pequeño video, chicos. Y presten atención porque van a hacer un resumen. Más importantes desarrolladas de la América organización y administración se convirtió en el estado más importante antes de la colonización. Hoy en Memorias de Vietnam hablamos sobre el como muchos lo conoceréis. Para ello tenemos que irnos a la región de los Andes peruanos. Parece ser que alrededor de 1500 después de Cristo se produjo la decadencia de distintos reinos en la zona central de los Andes, los estados Huari y Tiahuanaco. Este periodo duraría aproximadamente hasta el año 1200 y sería a partir de ese momento cuando se comenzaría a crear una cierta estabilidad tanto a nivel climatológico, al parecer hubo épocas de grandes carestías, como a nivel sociopolítico, ya que durante ese periodo las diversas poblaciones estuvieron en independencia. Aproximadamente a partir de 1200 empezaron a desarrollarse las primeras culturas en el norte del actual Perú. Es entonces, en esta época, cuando empiezan los primeros indicios del nacimiento de núcleos poblacionales, pequeñas aldeas que configuran los primeros antecedentes del urbanismo antiguo. Según los restos arqueológicos, los indicios del Imperio Inca debemos situarlos en el año 1200, aunque al principio solo se estableció
Muy bien, entonces lo que van a hacer en este momento va a ser que les voy a publicar unas preguntas en Classroom y ustedes van a tener que responderlas en una hojita, ¿no? Pueden apoyarse de los videos o también de información que ustedes encuentren en internet. Van a responder cómo se organizaba la sociedad inca y cuál era el papel del emperador, como ya se mencionó. Se dividía en tres estratos, ¿no? La realeza, la nobleza y el pueblo, ¿bien? Ustedes van a escribir ahí qué era la nobleza, qué era la realeza, cómo estaba conformado el pueblo y cuál era el papel del Inca en ese entonces, ¿no? Cuáles eran las principales actividades económicas de los incas y cómo lograron desarrollar técnicas agrícolas avanzadas en un entorno montañoso. Como tal, ustedes ya vieron que eran una sociedad agroalfarera. ¿Qué quiere decir agroalfarera? Pues que trabajaban con la agricultura y que también desarrollaban actividades con cerámica, ¿no? A la alfarería. Ok. ¿Y cómo lograron desarrollar técnicas agrícolas avanzadas en un terreno montañoso? Pues porque ellos desarrollaron los cultivos en terrazas, ¿no? Ellos aplanaban la tierra y aunque esto parecía como una escalera, ellos podrían sembrar cosechar sus alimentos en estas terrazas, ¿no? Cómo era el sistema de escritura utilizado por los incas y cómo lo empleaban para llevar registros de administración su imperio, pues ellos no escribían como tal, pero sí usaban los nudos en los quipus, ¿no? Esas sogas que permitían representar números y algunos dicen que también servían para contar historias, pero nadie sabe cómo funcionaba exactamente para contar historias. Entonces, ¿cuál era el papel de la religión en la sociedad inca y qué deidades eran adoradas? El papel de la religión era muy importante, ¿no? Porque ellos eran una sociedad politeísta y pues a qué deidades adoraban, pues ellos tenían diferentes deidades como el sol, la luna, la tierra, la lluvia. Ustedes van a anotar esos de ahí y el nombre que les designaban a cada uno de ellos, ¿no? ¿Cuál fue el legado cultural de los incas después de la conquista española y cómo ha perdurado su influencia en la actualidad, especialmente en las comunidades indígenas de la región andina? Pues la principal herencia de ellos es el idioma, ¿no? Y algunas costumbres. Hoy en día en algunos lugares, cuando es el Día del Inti Raymi, se hace alusión a esta fecha y algunas personas todavía lo celebran en pos de recordar lo que hacían nuestros antiguos pobladores aquí en el territorio andino. Ok, voy a publicar, son 5 preguntas, ustedes van a responderlas. Es un tercero. Ya ahí les pongo las preguntas, pero ustedes deben como tal responderlas dentro de un mismo párrafo, no van a responder pregunta por pregunta. Todas las preguntas deben ser contestadas en un mismo párrafo, ¿se entiende?
Mm, ¿Ya listo? Está asignada la actividad, pueden acceder y comenzar a trabajar. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces pueden comenzar a desarrollar las preguntas en este momento. Voy a dar 10 minutos para que comiencen y luego pues se conecten a la otra clase. Bien, que tengan un excelente fin de semana.